Buenas tardes a todos. Hoy les voy a hablar sobre cómo hacerle mantenimiento al sistema de suspensión MacPherson y el sistema de suspensión de eje rígido con hojas de ballesta. Yo realicé este proyecto, es un carrito, para explicarles de mejor manera y puedan comprender de cómo realizar el mantenimiento al sistema de suspensión de eje rígido de hojas de ballesta y el sistema de suspensión de MacPherson. Vamos a empezar con el sistema de suspensión de eje rígido con hojas de ballesta. Entonces, para poder desmontar las hojas de ballesta debemos de realizar los siguientes pasos. Para empezar debemos aflojar los pernos de la llanta. Después con un trinket levantar el automóvil de la parte trasera. Después, ya levantado el automóvil, debemos de quitar las llantas totalmente. Entonces, con otro trinket debemos ayudar a que el eje rígido quede totalmente en una sola posición, que no se haga ni para un lado ni para otro, para que a la hora de desmontar las hojas no se caiga. Entonces, y para continuar debemos de aflojar estas abrazaderas como en estilo V, no sé si la observan aquí, estas que están aquí ven. Entonces debemos aflojar los 4 tornillos que llevan esas abrazaderas, llevan 2 cada una, las debemos aflojar, pero no debemos aflojar una por una así totalmente, sino que debemos aflojar en forma cruzada, para que el cuadro que agarra las hojas de ballesta vaya saliendo poco a poco de la misma manera de los 4 lados. Entonces, ya aflojado eso, debemos de aflojar la parte de adelante, la que tenemos aquí, la parte de adelante, aflojarla, no quitarla totalmente. De ahí nos dirigimos a la parte trasera. Esa parte sí la debemos de bajar. Entonces, ya bajada la parte trasera, ahí ya podemos desmontar la parte de adelante. Entonces, ya culminando ese procedimiento, a la hora de desmontar las hojas de ballesta, las hojas nos quedarán de esta manera. Yo realicé estas otras hojas de ballesta para no desmontarlas de mi proyecto. Entonces, para separar las hojas de ballesta debemos aflojar el perno de centro, que sería este, también conocido como tornillo capuchino. Entonces lo debemos aflojar, pero antes debemos de quitarle las abrazaderas para que suelte las hojas una por una. Entonces continuamos a quitar las abrazaderas. Ya quitamos una, quitamos la del otro lado, ya quitamos la otra. Entonces ahorita podemos continuar a sacar el perno de centro o tornillo capuchino, como ustedes le quieran llamar. Entonces los vamos a sacar, y como pueden ver, ahí va soltando las hojas de ballesta. La segunda, no debemos de perder la posición en la que estaban. Esta es la otra, y aquí está el tornillo capuchino. Entonces ya tenemos las hojas sueltas. Continuaremos al paso de realizarle mantenimiento. Entonces mayormente las hojas, cuando las desmonten, van a sufrir algún desgaste o manchas de aceite o grasa para que le hayan echado para lubricar. Entonces debemos de limpiarlas hoja por hoja, debemos lijarla
y después pintarla con pintura de secado rápido, una por una. Entonces con la segunda, la tercera y la última. Entonces ya culminado ese procedimiento, debemos continuar a engrasar de igual manera. Solo que la primera de arriba no es importante engrasarla, sino que la parte de abajo, para que la otra que tenga debajo tenga lubricación. Entonces la segunda sí ya es de arriba y la parte de abajo debemos de engrasar. Continuamos con la tercera, también de arriba y también de abajo debemos engrasar. Y la última, mayormente solo se engrasa de arriba, porque abajo ya no lleva otra, pero si pueden engrasar de los dos lados, lo pueden hacer. Entonces ya tenemos engrasados todas las hojas, continuamos a armarlas como estaban. El perno de centro o tornillo capuchino, en todo mantenimiento que se realice se debe cambiar. Entonces vamos a volver a armar las hojas a como estaban. Ya armadas las hojas de ballesta, mayormente el tornillo capuchino cuando se reemplaza va a traspasar, va a ser más largo del que tenía. Entonces debemos de enroscar la tuerca, apretar y cortarle, pero no cortarle al rostro de la tuerca, sino dejar un espacio para poder realizar otro paso. Entonces ya cortado, le pegamos con un martillo o algo para que a modo de que la tuerca le salga orilla para los lados, para que si de momento se afloja la tuerca del tornillo, no salga la tuerca, no se caiga. Entonces terminando eso, continuamos al paso de poner las abrazaderas como estaban, para que las hojas no se salgan ni para un lado o para el otro, como así ve. Entonces continuaremos a colocarlo. Ya colocamos una. Vamos a colocar la otra. Entonces ya colocada la otra, entonces las hojas nos deben de quedar así. Y para montar, entonces debemos de igual manera como desmontamos, debemos de montar la primera, o sea, el lado delantero, y después volver a montar el lado trasero. Y entonces después colocamos las abrazaderas en estilo U, para que las hojas de ballesta queden agarradas al eje rígido, que sería este. Entonces igual como aflojamos, debemos apretar las tuercas de las abrazaderas estilo U. De igual manera se apretan en forma cruzada, para que el cuadro que está aquí, este amarillo, suba de los 4 lados igual, va. Entonces de ahí colocamos las llantas y apretamos los pernos y listo. Ahorita voy a continuar con el sistema de suspensión MacPherson, que es el sistema de suspensión que lleva un amortiguador, y en el sistema lleva un muelle helicoidal, que mayormente
por ejemplo, queda así. Entonces vamos a desmontar eso, el muelle, los amortiguadores McPherson para realizar el mantenimiento. De igual manera aflojamos los pernos de las llantas y las quitamos. Antes de quitarlas, recuerden que debemos levantar el automóvil. Entonces después debemos de aflojar los dos tornillos que llevan cruzados, que agarran la bufa con el amortiguador. Entonces debemos aflojar esos tornillos y para que suelte el amortiguador y quede solo agarrado del chasis. Entonces aflojamos los tornillos y recuerden, debemos de amarrar con un alambre o una pita la bufa hacia el chasis para que no salga, para que no suelte la flecha, porque si se sale ya será otro proceso extra. Entonces ya con el amortiguador suelto debemos de dirigirnos a la parte de arriba, ya que ahí tiene 4 tornillos que también agarran al amortiguador. Entonces debemos aflojar en forma de cruzada para que vaya saliendo. Entonces ya aflojamos todo. Entonces debemos agarrar el amortiguador del lado de abajo para que no lo suelte y caiga. Entonces seguimos aflojando y suelta el amortiguador de abajo. Entonces ya tenemos el amortiguador fuera del automóvil, que sería así, por ejemplo. Entonces para realizarle mantenimiento debemos de aflojar un tornillo que lleva en la parte de arriba, pero antes de eso, con unos ganchos debemos de comprimir el muelle helicoidal, que es este que va como en estilo colocho. Ese se llama muelle helicoidal. Debemos de comprimirlo, o sea, sí, comprimirlo para que no nos genere presión a la hora de aflojar el tornillo y no ocasione daños al que está realizando el mantenimiento, o ya sea puede matarlo. Entonces debemos de comprimirlo, ya que para que no genere presión. Entonces ya comprimido el muelle, debemos de aflojar totalmente y sacar la parte de arriba. Entonces la parte de arriba sería esta. Entonces debemos de sacar el muelle, que ya sería este. Entonces vamos a continuar a realizar el mantenimiento. Para un proceso para verificar si el amortiguador está bueno es que uno lo presione y solito él tiene que ir saliendo. Entonces si uno lo presiona hasta el fondo y él no sale, es porque ya necesita reemplazo y hay que reemplazar el amortiguador. Después debemos limpiar las piezas y volver a montar el muelle. Entonces de igual manera como lo quitamos, lo volvemos a montar en el amortiguador. Entonces ya colocamos la parte de arriba y volvemos a apretar. Entonces ya asegurarnos de que esté apretado aquí. Entonces soltamos el muelle para que ya se acomode en la posición correcta y pueda amortiguar cualquier golpe o daño que esté en la carretera, algún hoyo o algo así, para que ya solo amortigue los golpes. Entonces continuamos a montarlo en el automóvil. De igual manera montamos primero el amortiguador al chasis en la parte de arriba, lo colocamos y apretamos los 4 tornillos. Entonces apretamos los 4 tornillos totalmente en forma cruzada y entonces ya podemos montar la parte de abajo, o sea, la bufa. Entonces si soltamos la bufa del chasis y le metemos los 2 tornillos y apretamos los 2 tornillos. Después de eso
montamos la llanta y apretamos los pernos, y ya por último podemos bajar el automóvil. Espero que les guste el video. Gracias.